Muito boa tarde, bem-vindos todos, todas a esta nova sessão de Polibéricos, um ciclo de conferências online organizado pela Cátedra de Estudos Ibéricos da Universidade de Évora, em Portugal. Este ano o ciclo é dedicado, tem como nome Ibéricas Plurais e tem como protagonistas a mulheres que dedicaram, enfim, o seu trabalho às diferentes linguagens da escrita na Península Ibérica. Hoje é um prazer dedicar esta conferência à literatura catalã. Temos connosco Esther Gimeno Ugalde, que é a nossa convidada. Muito boa tarde, Esther, da Universidade de Pompeu Fabra.
E temos tamén connosco María Dasca, da mesma universidade. Moito boa tarde, María, que vai facer a presentación. Para nós, na Cátedra de Estudos Ibéricos, un prazer telas connosco, un gosto. Como saben os já habituais deste ciclo, a conferencia ten unha duración aproximada de 40 minutos, sendo que as persoas que están a asistir poden en cualquier altura enviar comentarios ou colocar questões a partir dos batepapos, dos chats que están habilitados para iso. Eu já, portanto, vou dar a palavra a María, que irá facer a presentación da Esther. Reitero o meu agradecimento e teño a certeza que será unha conferencia moito interesante, que ten como título Política e Poética de la Autotraducción, en Carmen Riera e María Reimonde. Moito obrigado, María, ten a palabra. Buenas tardes, buenas tardes. Para muchos de nosotros, Esther es una vieja conocida, ¿no?, de los encuentros de estudios ibéricos, y para muchos de nosotros ya no es necesario, ¿no?, presentarla, pero sin embargo creo que es importante destacar su trayectoria, porque realmente es una persona que desde hace mucho tiempo ha trabajado el tema de los estudios ibéricos desde una perspectiva que incluye también la traducción. Ella, de hecho, se licenció en traducción y interpretación en la universidad donde actualmente está trabajando, en la Universidad Pompeu Fabra. Hizo el doctorado en la Universidad de Viena y tiene una larga trayectoria postdoctoral en distintas universidades. Como investigador postdoctoral trabajó en la Universidad de Harvard, en el Boston College como assistant professor. Fue profesora invitada en estudios ibéricos en la Universidad Técnica de Chemnitz, en Alemania, y también fue visiting scholar en la Universidad de Stanford. En los últimos años, ¿no?, y hasta muy recientemente, ha sido profesora e investigadora en la Universidad de Viena, y desde hace unas escasas semanas es profesora en el Departamento de Traducción y Lenguas Aplicadas de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido también una persona muy activa en la difusión, no solo en la docencia, en la investigación, sino también en la difusión de los estudios ibéricos a través de distintas plataformas, como la conocidísima revista International Journal of Iberian Studies. Actualmente es secretaria de la Association for Contemporary Iberian Studies y es vicepresidenta de la Asociación Alemana de Catalanistas. Sus áreas de investigación son los estudios de traducción, la autotraducción, sobre la cual nos hablará hoy, los estudios ibéricos y específicamente las relaciones culturales y literarias que tienen lugar en el espacio ibérico. Sobre estos temas ha publicado distintos libros y artículos, ¿no?, el primero de los cuales fue fruto de su tesis doctoral, La identidad nacional catalana y las ideologías lingüísticas entre 1833 y 1932. Actualmente está preparando un libro sobre traducción literaria en la península ibérica, y su presentación de hoy está relacionada con este proyecto de libro. Y ha sido muy activa en las redes que desde las universidades portuguesas se han construido para crear un espacio de intercambio académico focalizado en las relaciones entre las literaturas y culturas ibéricas. Concretamente, ha sido muy activa en la Universidad de Lisboa, en el Center for Comparative Studies, donde coordina el proyecto Ibertranslation, un proyecto que se ha concretado en 3 simposios, ¿no?, en los cuales muchos de nosotros hemos coincidido y hemos podido conocernos cara a cara. Concretamente han organizado desde Ibertranslation 3 congresos, 3 simposios, uno en Lisboa en 2019, otro en Viena en 2022 y otro en la Universidad del País Vasco en 2024. A fruto de estos 3 simposios han aparecido el libro Iberian Studies and Iberian and Translation Studies, coeditado con Ángela Fernández y Marta Pacheco, y 2 números especiales monográficos publicados en la Reseña Iberística y en la revista de la Universidad Autónoma de Barcelona, Quaders de Traducción.
estas tres publicaciones, el 21, 23 y 24, demuestran también la capacidad, ¿no? de generar, de engendrar y generar publicaciones de este proyecto arraigado en la Universidad de Lisboa. Para no alargarme más, paso la palabra a Esther, cuya presentación se centrará en dos autoras periféricas, o una autora portuguesa y una autora catalana, Carme Riera y María Rimóndez. Muchas gracias, Esther, y tienes la palabra. Pues muchas gracias, María, por tu amable presentación y por tus palabras. Voy a compartir la pantalla, creo que la estoy compartiendo en este momento. ¿Sí? ¿Se puede ver? Se ¿Sí? puede ver, pero exacto, ahí, sí. Perfecto. Estoy ahí. Muchísimas gracias. Pues como decía María, muchas gracias por esta presentación. Es un placer también volver a veros tanto a Antonio como a ti, coincidir con vosotros nuevamente. Y obviamente quiero agradecer a Antonio y a la Cátedra de Estudios Ibéricos de la Universidad de Évora la invitación para impartir esta presentación en un ciclo que ya se ha convertido en todo un referente de los estudios ibéricos, ¿no? Y es un placer enorme poder participar. Como decía antes, voy a presentar sobre, como ya habéis dicho, sobre autotraducción literaria y en particular sobre aspectos de la poética y la política en dos autoras, Carme Riera, por un lado, que es una autora mallorquina que escribe en catalán, y María Reimóndez, que es una autora gallega que suele escribir en gallego y autotraducirse en ocasiones al castellano. En esta presentación lo que voy a intentar es desgranar un poco los entresijos de este fenómeno, el de la autotraducción, que es cada vez más frecuente en las literaturas ibéricas. Y empiezo pues sin más dilaciones. El panorama multilingüe de la península ibérica, así como las intensas relaciones que se desarrollan entre sus distintas literaturas son sin duda un caldo de cultivo especialmente prolífero para las llamadas traducción de autor o autora. No resulta extraño en este contexto que la autotraducción literaria entre lenguas ibéricas y más concretamente entre las lenguas del Estado español se haya constituido en los últimos tiempos como un área de investigación fructífera entre los expertos de traducción. Hace algunos años, el mismo José da Silva, destacado investigador en este campo, afirmaba que en la península ibérica no hay muchos asuntos dentro de los estudios traductológicos con una repercusión global comparable a la de la autotraducción. Mi charla, como he dicho, se centrará en estas dos autoras contemporáneas, la mallorquina Carme Riera y la gallega María Raimóndez, quienes abordan en realidad la traducción con finalidades y estrategias muy distintas. Sus respectivas experiencias se sitúan también en realidades geoculturales y lingüísticas diferentes y al mismo tiempo nos van a permitir ilustrar concepciones, posicionamientos y prácticas de autotraducción que hasta cierto punto podrían considerarse antagónicos. Las divergencias entre estos dos casos que voy a mostrar también muestran, como ha apuntado Josep María Ramis, aludiendo al caso catalán, una casuística que va mucho más allá del patrón predecible, pues la autotraducción es una modalidad de traducción de perfiles altamente variados. Pero antes de adentrarme en estos estudios de caso que quiero presentar, me gustaría comenzar planteando algunas reflexiones preliminares sobre la traducción literaria y sus implicaciones en el contexto diglósico que nos ocupa. Como fenómeno cultural, la autotraducción en la península ibérica es fruto de la diversidad lingüística y del bilingüismo o multilingüismo de los autores o de los escritores y escritoras que la practican. La autotraducción, probablemente de manera más acusada que en el caso de la traducción alógrafa, se ve influenciada por la hegemonía del castellano, lo que a su vez refleja las tensiones y asimetrías que existen entre las diferentes lenguas y literaturas de lo que en otros trabajos he llamado la zona de traducción ibérica.
Esta idea también ha sido destacada por la escritora, autotraductora e investigadora y también colega nuestra, Regina Rodríguez Vega, para quien, y cito sus propias palabras, la autotraducción aparece como un campo de minas en el que convergen todas las tensiones propias del conflicto lingüístico identitario. Fin de la cita. Así pues, mientras para algunos autores ibéricos la traducción, mientras algunos traductores ibéricos ven en la traducción la posibilidad de llegar a un público más amplio, expresándose en este caso literariamente en otro idioma que también consideran propio, otros la perciben como una tarea ardua o como un peaje por el que hay que pasar para poder traspasar una barrera que en apariencia solo es lingüística, pero que también es cultural y en ocasiones incluso mental. Y por supuesto también hay quienes, al resultarles una actividad incómoda desde el punto de vista ideológico, optan por no practicarla, ¿no? Y este, por ejemplo, sería el caso de Urapalategi, que decide o que ha decidido a lo largo de su trayectoria no autotraducirse. Tanto en unos casos como en otros, no es un detalle menor que la autotraducción acabe siendo practicada con frecuencia como una actividad no remunerada. Es decir, el mercado literario español no solo asume que los autores y las autoras en otras lenguas ibéricas deben traducirse al castellano para poder incorporarse al canon literario, sino que además deben hacerlo sin ser pagados por ello. Sea cual sea la actitud del autor o de la autora y sus percepciones con respecto a la autotraducción, esta práctica literaria se desarrolla siempre en un contexto sociolingüístico particular, donde tienden a aflorar múltiples relaciones asimétricas. Así pues, sostengo que lejos, como también reza el título de esta ponencia, lejos de ser únicamente una actividad poética, la autotraducción implica voluntaria o involuntariamente una dimensión ética y política, especialmente cuando los idiomas en cuestión gozan de estatuto y prestigio dispares. En otras palabras, en las sociedades diglóxicas caracterizadas por un conflicto entre las lenguas del autor, que también es el autotraductor en este caso, las decisiones individuales se ven cargadas de implicaciones políticas. En el tiempo que queda de la ponencia, voy a intentar ahondar precisamente en la complejidad de esta actividad y en los encuentros y desencuentros que se producen en la autotraducción del catalán al castellano, en el caso de Carme Riera, y del gallego al castellano, en el caso de María Reimóndez. Esta direccionalidad, es decir, del catalán al castellano y del gallego al castellano, no es casual, sino que responde a una práctica mayoritaria en el contexto ibérico, donde podemos decir que hoy escasean las autotraducciones hacia las lenguas minoritarias o minorizadas. Esto revela un entramado de traducciones sistémicas que son fundamentales para entender la zona de traducción ibérica. Siguiendo la terminología de Rainer Grutmann, se trata de autotraducciones verticales, es decir, entre idiomas de igual o de desigual estatuto, mejor dicho, y más concretamente de supra-autotraducciones, es decir, de autotraducciones en sentido vertical, en este caso desde abajo hacia arriba, es decir, desde una lengua minoritaria o minorizada a una lengua hegemónica en términos geopolíticos como es el castellano. Si ambas autoras, Carme Riera y María Reimóndez, coinciden en esta direccionalidad, la frecuencia con la que practican o han practicado la autotraducción es notablemente distinta. Mientras que la autora mallorquina ha vertido al castellano prácticamente la totalidad de su extensa obra, hecho que nos permite hablar de una actividad autotraductora sistemática, la escritora gallega ha traducido al castellano hasta la fecha solo 3 de sus 9 obras narrativas. En concreto, En vías de extinción, cuyo título en castellano es En peligro de extinción, A dúbida, versión traducida como La duda, y más recientemente Cobiza, en castellano Codicia. Mención especial, aunque no, en este caso no puedo centrarme en ella, merece un poemario titulado Kleinigkeiten, Cousiñas, que es una breve antología de poemas que Reimóndez escribió originalmente en lengua alemana durante una estancia que realizó en Alemania y que posteriormente autotradujo al gallego y que también publicó en esa lengua. Tanto Carme Riera como María Reimóndez muestran una relación ambivalente, y esto es importante enfatizarlo, con respecto a la autotraducción.
Por un lado, la autora mallorquina, autotraductora, como acabo de decir, de prácticamente la mayoría de sus obras, rechaza hablar de autotraducciones y se siente mucho más cómoda calificándolas de versiones. De hecho, Riera se considera a sí misma una autora en dos lenguas, o parafraseando sus palabras, en dos idiomas que ella siente como propios y que cree conocer bien. De ahí que se autodescriba también como una escritora bilingüe y que afirme que sus cuentos y sus novelas pertenecen a dos sistemas literarios, a dos literaturas, ya que en su opinión escribe el mismo libro dos veces. Es decir, piensa, para ella la autotraducción no es una traducción, sino que en su caso es una reescritura, es una vuelta a escribir un libro o una novela o un cuento de nuevo, ¿no? Sus reflexiones son interesantes, no solo porque reflejan el modo en que la autora concibe la autotraducción, sino sobre todo porque nos ofrecen una pista importante para entender cómo la autotraducción le ha permitido posicionarse como escritora biliteraria y participar de forma simultánea en el sistema literario en lengua catalana y en el sistema literario en lengua castellana. Esto también se hace especialmente patente en el reconocimiento y la legitimación que implica la obtención de importantes premios de las letras catalanas y españolas. En otras palabras, la autotraducción en Riera es clave para entender su trayectoria y su posición biliteraria. Ahora bien, como veremos, esta doble pertenencia pasa en su caso por un proceso de autotraducción donde la autora se mueve entre lo que podríamos llamar una reescritura creativa y lo que Elena Miguelez denomina la reescritura geopolítica. En mi opinión, es precisamente la tensión entre ambas formas de reescritura la que configura uno de los rasgos definidores de su poética autotraductora. Además de escritora, María Reimóndez realizó un doctorado en traducción e interpretación con especialización en la traducción al gallego de la literatura anglófona postcolonial feminista y cuenta además con una larga y destacada trayectoria como traductora literaria. En una entrevista afirmó que autotraducirse no le interesa demasiado y que cuando se autotraduce lo hace por cuestiones circunstanciales. Así, al asumir la traducción de sus propios textos, intenta hacerlo, dice Reimóndez, como un trabajo más, es decir, privilegiando su papel como traductora. En este caso, o en su caso, la aparente falta de interés por la autotraducción está relacionada con las relaciones de poder asimétricas en las que se practica la autotraducción en el Estado español, pero también con el hecho de que, a su entender, el estudio de la autotraducción privilegia la posición autoral, y sigo, estas son ideas de Reimóndez, y refuerza la posición de inferioridad de la autotraducción. Para ilustrar la poética y la política de la autotraducción en ambas autoras, intentaré centrarme o analizar algunos ejemplos, traer algunos ejemplos de estas obras. La antología de relatos contra el amor en compañía y altres relats, traducida al castellano con título castellano Contra el amor en compañía y otros relatos, ambas obras publicadas en 1991 por Destino, y la novela En vías de extinción, publicada por Xerais en 2012 y 2 años más tarde editada en castellano por KNS bajo el título Peligro de extinción. Y empiezo por orden cronológico y en este caso por la obra de Riera. En cuanto al proceso de composición de la obra, es importante destacar que en una ocasión ya la propia autora comentó que en este caso la reescritura al castellano le había resultado bastante fácil por tratarse de textos breves y contaba que al acabar un cuento en catalán, ¿no? Se trata de un relato de cuentos breves, al acabar el texto en catalán lo redactaba después, lo traducía y o lo versionaba en castellano y así sucesivamente. Aunque en realidad estos textos fueron escritos primeramente en catalán, algunos de los relatos, antes de ser publicados en forma de libro, aparecieron antes en versión castellana porque se publicaron en un periódico madrileño, hoy ya desaparecido, titulado El Sol, que solicitó a la autora una colaboración, ¿no? Algunos de los textos aparecieron ya en esa publicación periódica. La colección
para los que no la conozcan, presenta una amplia variedad de hilarantes protagonistas cuyo vínculo común es su íntima relación con distintas modalidades de escritura. Nos sorprende, por tanto, que los textos que la componen estén poblados de lectores, escritores, periodistas, editores, críticos y profesores literarios. Tampoco sorprende que las referencias a la cultura y al mundo editorial aparezcan de forma reiterada en las distintas historias que se ofrecen. En la edición castellana, Carme Riera emplea múltiples recursos para orientar sus narraciones al lector en castellano, es decir, al nuevo lector modelo, aunque, y como veremos, también introduce otro tipo de cambios que responden a otros criterios. En conjunto podemos decir que la adaptación de referentes culturales y literarios, seguida de la supresión y la ampliación, es la técnica de traducción más recurrente en esta antología. Un ejemplo paradigmático de este tipo de domesticación lo encontramos en el relato la novela experimental en castellano, cuyas páginas reproducen el diálogo entre Mateu, el protagonista, que es un aspirante a escritor, y Clemen, una prostituta que trabaja en un bar nocturno en Barcelona. El protagonista masculino cuenta a su confidente el nuevo proyecto literario en el que está enfrascado, que es una novela experimental, como nos indica ya el propio título del cuento, que pretende ser un compendio de géneros y que, según el futuro autor, revolucionará el panorama literario y le consagrará como un gran referente. Las adaptaciones que pueden ver aquí, las más evidentes, aluden a los distintos premios literarios que menciona. Una lectura estereoscópica de este pasaje permite observar, si se fijan en la diapositiva, cómo Riera adapta algunos de los premios catalanes, el Bertrana o el antiguo Ignasi Iglesias, a galardones de ámbito estatal como el Nacional o el Planeta, que son sin duda referencias más fáciles de interferir para el lector en castellano. Asimismo, en la edición castellana se observa la supresión de otros referentes como el Xarxa d'Assaig o el Premio de la Generalitat, hecho que, por otro lado, también reduce ostensiblemente el texto, probablemente también en un intento de depurarlo y suprimir todo aquello que en el proceso de reescritura la autora considera o ha podido considerar prescindible. Sin embargo, estas no son las únicas adaptaciones que encontramos en el relato. Un ejemplo especialmente llamativo es la alusión a Salvador Espriu y a su conocido poema Inici de càntic en el temple, musicado e interpretado, como muchos saben, por el cantautor Noimón. En la versión castellana, estos referentes son sustituidos por Miguel de Cervantes y su obra maestra. Al adaptar el cuento al nuevo lector, Riera sustituye a Espriu, figura central de la literatura catalana del siglo XX, por Cervantes, emblemático escritor del Siglo de Oro y sin duda referente de mayor reconocimiento internacional. Si al final de la trama el protagonista del texto en catalán confiesa a Clemen que 2 noches atrás se le apareció Espriu para depositarle su confianza y desearle ánimos con el proyecto de la novela que está escribiendo, en el texto en castellano quien se le aparece es el mismísimo Cervantes. Ambos escritores, tanto Espriu como Cervantes, acaban convertidos en personajes ficcionales por boca del protagonista, quien en su delirio nocturno reproduce para su interlocutora el diálogo que supuestamente mantuvo con ellos. Mientras Espriu se le presenta como el poeta nacional, Cervantes lo hace como él, y aquí lo tienen, el manco inmortal. La decisión de cambiar de personaje histórico y de marco cronológico, así como la necesidad de recrear un diálogo verosímil, aunque no por ello menos hilarante, hace que las versiones sean necesariamente distintas. Reproduzco también ahora un fragmento del diálogo en el cual se ficcionaliza la hipotética... no, acá no nos... un segundito, no.
no la tengo acá. Oh, perdón. Bien. Bueno, la cuestión aquí es, como decía, un segundito, que me perdí. Sí, en este fragmento, perdonad, aquí, en este fragmento que acabo de poner, también podéis ver, o se puede ver que la versión en castellano elimina, ¿no? Omite todas las referencias a Rodoreda, a Llorens Vilallonga, a Manuel de Pedrolo, a Juan Pedrucho, a Pere Caldés o a Belí Artís, ¿no? Y los sustituye en este caso por por Cervantes, quien augura, ¿no? En la versión castellana al protagonista grandes éxitos y nobles hazañas. La renovación literaria que supondrá la novela experimental que Matías, ¿no? En este caso, no Mateus, tiene pensado escribir será comparable, según el Cervantes ficticio, a la innovación literaria que él mismo llevó a cabo siglos atrás. Pues como sabemos, no por casualidad, el autor del Quijote es considerado el padre de la novela moderna. En otras palabras, no hace falta, teniendo a Cervantes, no hace falta ni a Rodoreda, ni a Pedrolo, ni a Caldés, etcétera, ¿no? Irónicamente. Los ejemplos que acabo de mostrar buscan crear un efecto similar en ambas versiones, acercando al lector de cada lengua a referentes culturales y literarios que pueden resultarle más o menos cercanos. Mientras que el texto en catalán tiende a privilegiar el marco cultural propio, de manera que los referentes literarios suelen proceder de este propio contexto, el texto en castellano opta por recurrir a referentes de la literatura española. No obstante, sería también simplista afirmar que el propósito de Riera se limita a adaptar los textos al nuevo lector modelo, recurriendo simplemente a referentes que le pueden resultar fácilmente reconocibles. Porque, como vamos a ver, algunos de los cambios que realiza son cambios que hace para experimentar creativamente. Esto que digo, esto de la creación de la reescritura como creación de la reescritura creativa, se hace especialmente patente en los casos en los que introduce unos elementos que en la versión castellana introduce algunos elementos que no estaban presentes en la primera versión, haciendo que la autotraducción sea un proceso de escritura en catalán. Ejemplo, y ahora lo mostraré, en un ejemplo que encontramos aquí, con una ampliación bastante llamativa y que la he marcado que la he marcado en el texto también. Y si nos fijáramos, ¿no? la lectura atenta del pasaje, donde dice todo me vendrá rodado, me harán un montón de editoriales y me pedirán artículos y libros de encargo, y yo diré este quiero y este no, y discutiré las condiciones, los plazos de entrega, los royalties, si es que no me agencio de a la base, perdón, como Cela y como Gabo y como Mario. Esto ya lo decidiré luego. Toda esta parte, como ven aquí, no aparece en la versión en catalán, y se trata de una ampliación con la cual la autora añade una capa de ironía, ¿no? que está ausente lógicamente en el texto inicial, que además, como han podido ver, se ve reforzada por el juego de palabras, no de agenciarse, no me agencio a la Balcells, y el tono coloquial de la frase. Aunque lógicamente las referencias a los autores españoles y latinoamericanos y a la propia Balcells hubieran sido fácilmente reconocibles por el lector catalán, habida cuenta del campo de intersección cultural que se da entre una lengua y otra, lo que interesa aquí es darse cuenta de que, a diferencia de otro tipo de ampliaciones textuales que cumplen una función meramente aclarativa o didáctica, esta estrategia de ampliación empleada aquí tiene una finalidad, desde mi punto de vista, exclusivamente poética y debe interpretarse, por tanto, como una continuación y expansión del potencial creativo y poético de Riera
en el sentido que le otorga Simon Anselmi. Es decir, es una autotraducción poética o recreativa, cuya finalidad es precisamente esa, ¿no? Recrear y en este caso añadir una nueva capa de ironía que no estaba presente en la versión primigenia. Más allá del borrado del contexto cultural y lingüístico catalán, la reescritura de este cuento, como también pasa en otros relatos de la antología, deviene un espacio para la creación en una especie de banco de pruebas literario, donde el texto, sin dejar de ser el mismo, se convierte en otro, ganando a veces en ironía o en humor. Ahora bien, una lectura más detallada de los textos también nos permite observar que los cambios que realiza Riera no responden solamente a una escritura o siempre a una reescritura creativa. En ocasiones, algunas de las modificaciones desvelan sutilmente una reescritura que podríamos calificar de geopolítica, ya que tiende a neutralizar aspectos ideológicamente marcados. Y para ilustrarlo, voy a mostrar algunos ejemplos procedentes de otros cuentos de la antología. El primer ejemplo que voy a comentar es pertenece al relato Mon semblable mon frère, que tiene un título que alude a Baudelaire y que por tanto, que al estar en francés tiene igual título en ambas versiones. Este cuento trata de la historia, o se centra en la historia de la rivalidad entre dos escritores y en el cuento la cuestión del bilingüismo catalán-castellano y la elección de la lengua literaria son temas realmente centrales en la trama. Teniendo esto en cuenta, o teniendo en cuenta la temática, no nos sorprende que Riera descartara la técnica de la adaptación, que por ejemplo sí que hemos visto en el caso anterior. Así pues, en general, los referentes culturales y literarios que aparecen en este cuento tienden a mantenerse en la versión castellana, aunque en algunos casos puedan presentar ligeras modificaciones que afectan, por ejemplo, al orden de presentación de las enumeraciones o redundan en la supresión de algún elemento. En el fragmento que reproduzco a continuación, sin embargo, se eliminan dos frases que a mí me parecen relevantes para la trama, ya que hacen referencia a las tensiones lingüísticas entre los dos protagonistas masculinos y son reflejo tanto del contexto sociocultural y político de los protagonistas de la ficción como de la realidad extraliteraria en la que vive la autora. Y me refiero a esta parte de aquí que dice per mi escriure era una facció secundària que no m'interessava excessivament. El veritable fonament era la pintura, en la qual podia exposar amb molta més capacitat un món propi sense entrebanc de llengües. Esta parte que se suprime, y en particular el sintagma entrebanc de llengües, obstáculo de lenguas, aquí lo que está haciendo Riera es prescindir de esta mención explícita, neutralizando elementos que obviamente revelan tensiones culturales o muestran abiertamente el conflicto lingüístico. Podríamos pensar en principio que es simplemente casualidad, pero esta estrategia la emplea en otras ocasiones en los diferentes cuentos que aparecen y da a pensar que no es resultado no es fruto de la casualidad, sino que más bien es resultado de una elección probablemente inconsciente de la autora. Y muestro aquí otro ejemplo que también lo deja claro, o que también lo muestra más o menos claro, ¿no? Para referirse a la subyugación del catalán, ¿no? Habla de un idioma encara humiliat, ofès i maltractat. Y en el caso de la versión en castellano estos tres adjetivos pasan a ser simplemente sojuzgado, uno solo, ¿no? Lo que en realidad no elimina, pero sí reduce el énfasis en las relaciones históricas conflictivas.
Algo también similar ocurre en el segundo cuento de la antología, titulado en catalán Princesa meva, lletra d'àngel, que sería traducido literalmente Princesa mía, letra de ángel, ¿no? Que en castellano se ha traducido simplemente como la letra de ángel. En la versión catalana, como se puede ver también aquí, el protagonista masculino, que es un anciano catalán de fuertes convicciones nacionalistas, exiliado para defender Cataluña, cuenta que durante su época de refugiado en el campo de Argelès, en Francia, enseñó a bailar sardanas a un grupo de republicanos madrileños. La versión en castellana, en cambio, omite la orientación ideológica de los exiliados, que de repente se convierten en compañeros de Madrid, un sintagma que desde luego, desde el punto de vista ideológico, es mucho más neutro, menos marcado. De igual modo, por poner otro ejemplo del mismo cuento, ¿no? La referencia explícita a Argelès como camp, como un campo de concentración, y a la muerte del primo en Francia desaparecen en la versión autotraducida. Simplemente al referirse al primo dice se quedó en Francia, se quedó sin especificar que murió, pero le recuerdo mucho porque estuvimos juntos en Argelès. Es lógicamente imposible determinar con certeza la razón exacta de estas supresiones, pero ello no impide cuestionar, a mi modo de ver, hasta qué punto el proceso de autotraducción es también a veces una reescritura geopolítica en busca de un lenguaje que Miguel denomina consensual. Y que si bien no necesariamente elimina, sí tiende a minimizar las relaciones conflictivas, sobre todo en relación a cuestiones nacionales y lingüísticas. Y paso ahora a comentar ya en la parte final de la presentación, a comentar un poco la novela de Raimóndez. La edición castellana de En vías de extinción, es decir, en peligro de extinción, se abre con un prólogo que la propia Raimóndez firma explícitamente, y esto es importante mencionar, en calidad de traductora, lo que sin duda pone de manifiesto un deseo de visibilizar el trabajo de quienes traducen. En este prólogo, titulado Los peligros que nos mueven, alerta de que la traducción, y cito del prólogo literalmente, puede convertirse también en un acto de agresión y desencuentro, sobre todo cuando su práctica busca invisibilizar la diversidad inherente a la otra cultura y a las consecuencias de su existencia más allá del texto. Cierre de cita. Junto al prólogo, Raimóndez usa otros recursos para visibilizar la tarea de traducción, como por ejemplo el uso puntual de las notas al pie de página o la inclusión de un glosario al final de la obra en el que encontramos definiciones de palabras en gallego o referentes culturales que aparecen a lo largo de la novela, marcados generalmente en letra cursiva. Asimismo, el propio hecho de que la protagonista de la novela sea una traductora e intérprete profesional, especializada en la traducción de adiestramiento canino y conducta animal, es otra forma más de visibilizar el trabajo de traducción tan caro a Raimóndez. En el prólogo, ella misma emplea el término fagotización para referirse a las prácticas de traducción que implican, en este caso, una anulación o borrado de la diversidad. También menciona la opacidad a la que se ven sometidas las traducciones de autor o de autora, que a menudo son presentadas como textos originales. Y cito también de su propio prólogo. Es así habitual que las obras traducidas del gallego, euskera o catalán al castellano, en especial cuando es la autora del propio texto quien también traduce, no aparezca mención a que son traducciones, dando la sensación de que todo el mundo escribe en castellano. Cierre de cita. En la edición castellana de la novela, Raimóndez opta por una estrategia traductiva que se aleja de la convención del silenciamiento de la otredad cultural y lingüística. Su traducción o autotraducción, que ella califica de indigesta,
evita, a través de diferentes técnicas, como veremos, la exotización de lenguas mediante la simple introducción de expresiones o palabras que se consideran exóticas o intraducibles. Una de las técnicas a las que recurre es precisamente la no traducción, es decir, optar por no traducir los fragmentos bases de canciones que aparecen en otros idiomas, sean en inglés, alemán o gallego. Esta estrategia obliga al lector o a la lectora hegemónicos a realizar una lectura inmersiva en el mundo de Gaia, el mundo de la protagonista, un mundo políglota en el que no todo se nos da masticado para que podamos entenderlo. Raimóndez plantea esta lectura incómoda como una herramienta pedagógica contra la hegemonía cultural y lingüística, y así también lo ha expresado no solamente en el prólogo, sino en otras intervenciones, como en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle. Es importante destacar que la lógica traductiva responde a la lógica interpretativa del texto original, cuya protagonista, Gaia, es una joven gallega de origen rural, amante de la naturaleza y de los perros, que se define como políglota y hablante nativa de gallego e inglés. Desde el punto de vista literario, una parte esencial del libro, de la novela, no podría entenderse sin la presencia del gallego, pero tampoco sin la presencia del conflicto lingüístico, muy visible también desde el comienzo de la novela. No por casualidad, en las primeras páginas de la novela se nos dice que Gaia es hablante de castellano por imposición en la escuela. Un poco más adelante se cuenta también que ya de adulta lucha por adaptarse a su nuevo entorno urbano, Vigo, donde no solo echa de menos el contacto con su familia extendida y con la naturaleza, sino que se siente visiblemente incómoda en este nuevo contexto diglósico, lo que a menudo le llevará a discusiones con algunas compañeras de carrera, especialmente cuando algunas, por pura ignorancia, dan a entender que el gallego es una lengua inventada porque recurre al uso de neologismos. La trama arranca con la decisión de Gaia en realidad, rebelándose contra el establishment, decide, ¿no? Hablar en gallego en vez de en castellano en un programa del Corazón en horario de máxima audiencia. Aunque expresarse en una lengua materna debería considerarse un gesto natural, la protagonista es plenamente consciente del revuelo que generará su decisión premeditada. Gaia es un personaje que se resiste a traducirse y a ser asimilada por la cultura mayoritaria. De ahí que las estrategias de traducción empleadas por Raimóndez vayan precisamente en esa misma línea. Acompañan, es decir, las estrategias de traducción acompañan y refuerzan la postura de resistencia de la protagonista. Mientras los pasajes narrativos se traducen directamente al castellano, los diálogos se mantienen o bien en gallego, sin traducción, o se traducen al castellano, pero en este último caso, cuando se traducen, manteniendo el original en letra normal y la traducción, pero un poco más abajo en letra más pequeña, en una letra de tamaño inferior. En suma, la lectura de esta traducción es una lectura indudablemente incómoda y exigente. No recomiendo su lectura como obra para ir antes de dormir, sino que realmente es una lectura que requiere de una intensa concentración, ¿no? Se trata, además de una lectura, como decía, no solamente incómoda, sino exigente, pero también de difícil encaje en el mercado editorial hegemónico. No es casual, en este caso, que el libro fuera editado por KNS, que es una pequeña editorial gallega especializada en libros sobre adiestramiento canino y conducta animal, para la cual también Raimóndez había trabajado como traductora durante años. En fin, ya paso a las conclusiones. Igual que en Riera, la traducción en Raimóndez tiene también en mente al nuevo público lector, un lector o una lectora que no necesariamente tiene contacto con la cultura minoritaria. Sin embargo, la principal diferencia entre ambas radica en la forma en que abordan la autotraducción.
Mientras la propuesta de Raimóndez implica, como decía, la necesidad de involucrar intensamente a los lectores e involucrarles políticamente, exigiéndoles un esfuerzo para comprender la otredad cultural y lingüística, Riera explora nuevos límites en su poética, utilizando una poética o empleando una poética que está en continua negociación entre la recreación y el borrado. Ambas maneras de entender la autotraducción ponen de manifiesto las palabras del poeta y traductor escocés Christopher White al referirse al acto de autotraducirse de una literatura hegemónica a una literatura escrita en una lengua minorizada. The practice of self-translation is never innocent. En efecto, la traducción, creo que ha quedado claro, está lejos de ser inocente. Muchas gracias por vuestra atención o por su atención. Muchas gracias, Esther, por tu intervención interesantísima, llena de información y también de matices que creo que podremos retomar, y de líneas también para el futuro, ¿no? Para otras investigaciones. Le pediría a María, si no le importa a ella, empezar este poco de unos minutos para el debate. Tenemos aproximadamente 10 minutos para aprovechar. Entonces, María, si eres tan amable. Sí, muchísimas gracias, Esther, por tu presentación, que justamente creo que trata muy bien el sentido, ¿no? de poner en relación el marco ibérico con el marco de la traducción, en el sentido que tu aproximación comparatista permite de ver, ¿no? posicionamientos en el campo cultural catalán y gallego y en el uso y la práctica de la traducción distintos, ¿no? Y es gracias a estas diferencias, ¿no? entre un caso y un otro que podemos percibir, ¿no? Elementos que nos parecen sospechosos, ¿no? Retomando esta idea final de perder la inocencia ante cualquier práctica traductora o cualquier práctica que implique una conciencia lingüística. Yo quería empezar por dos reflexiones muy generales que son sobre el contexto, ¿no? y el posicionamiento de estas dos autoras en sus respectivos campos literarios, ¿no? En el caso de Riera, entiendo que el original, la traducción, sale en el mismo año, en 1991, y esto no es nada inocente. Y en el caso de Raimóndez veo que hay una diferencia de 2 años, entre 2012 y 2014, ¿no? Entonces, entiendo que esta reflexión sobre la traducción que se manifiesta en el texto autotraducido también pueden incluir, ¿no? esta distancia, ¿no? entre la publicación del original y de la traducción. Y esto también condiciona muchísimo, ¿no? la forma que los lectores pueden aproximarse a los dos textos, ¿no? en el momento en que se publican. Yo he ojeado el último libro de Carme Riera que he leído, se publicó hace un año, 2024, La sombra blanca, y claro, hay una opacidad total, porque es un libro que se publica el mismo año con la misma autora, y cuando se presenta la autora, en el caso castellano se presenta como Premio Nacional de las Letras Españolas, en el caso catalán se presenta como una profesora catedrática de la Universidad Autónoma, ¿no? Y esta presentación de la autora de un libro que para el lector puede ser el mismo, una autotraducción, realmente es un posicionamiento en el mercado bastante claro. Entonces quería preguntarte esto, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el lector gallego puede entender esta operación más allá del libro como una operación de conciencia traductora, ¿no? y de reflexión sobre la traducción, ¿no? teniendo en cuenta la posición que ocupa Raimóndez en la literatura gallega? Y el otro aspecto es una curiosidad sobre el personaje de Raimóndez, ¿no? que es una adiestradora. Claro, en traducción utilizamos metáforas como domesticar, extranjerizar. ¿Hay una reflexión temática entre el proceso de adiestrar el animal o domesticar, jugar, cuestionar la lengua o no? O simplemente porque entiendo que en la segunda obra hay una reflexión mucho más lingüística que en la primera, donde la reflexión seguramente es más cultural, ¿no? de referentes culturales, ¿no? Exacto.
Pues muchísimas gracias por las reflexiones, María, muy interesante. Empiezo por la segunda. En el caso de Gaia, o sea, Gaia no es adiestradora, sino que traduce. O sea, ella es amante de los perros, le encantan los perros, pero además también trabaja como interpretadora, o como intérprete, perdón, no, como interpretadora, como intérprete en algunas, traduciendo a especialistas que adiestran perros, ¿no? Entonces, no hay propiamente uso de estas metáforas con respecto a la extranjerización, ¿no? O la domesticación, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una reflexión, o sea, toda la obra está atravesada, ¿no? Dijéramos, por una reflexión lingüística y más que no solamente lingüística, sino sociolingüística muy importante. Y en realidad es un libro, sobre todo para los que no conocemos el contexto gallego, no lo conocemos bien, es un libro que para el que para entender bien los matices, yo creo que hay que adentrar mucho en la cuestión, ¿no? Porque ahí en este caso no hay tantos referentes culturales, pero sí que hay muchos matices, por ejemplo, de usos de la lengua también, ¿no? O variedades dialectales distintas en función de los contextos y de las situaciones en las que tienen lugar los diálogos. A mí lo que me parece muy interesante es que la novela tenga precisamente, ¿no?, una intérprete como una traductora e intérprete como protagonista. Y por supuesto, ya volviendo un poco o enlazando esto con la primera pregunta o la primera reflexión que lanzabas, claro, el libro de Raimóndez o la publicación del libro de la edición castellana de Raimóndez es 2 años después, pero además también se presenta como una autotraducción completamente transparente. Ya para empezar, tiene o sea, todos los elementos, ¿no?, de las traducciones, ¿no?, donde se visibiliza al traductor, en este caso la traductora, de manera muy explícita, con el prólogo, con las glosas, con las notas al pie, etcétera. Y claro, la voluntad de Raimóndez es precisamente visibilizar al traductor, y de hecho ella firma también, como he dicho antes en la presentación, firma el prólogo no como autora, sino como traductora del texto, ¿no? Y ella, aunque es consciente de su doble papel de traductora, de autora y traductora, se quiere posicionar siempre cuando autotraduce como traductora y no como autora. Algo que yo creo que, bueno, es difícil, ¿no?, y que realmente eso conlleva, pero hay una posición ideológica ahí también, ¿no?, que lo que intenta es no privilegiar tanto su estatuto como autora, sino que intenta privilegiar más su posición o destacar más su posición de traductora. Aunque en este caso yo diría también que un tipo de traducción de este tipo sería prácticamente imposible si ella no fuera la autora del texto, creo yo. Por mucho que ella quiera, en este caso, posicionarse más como traductora o destacar su vertiente de traductora. Y también es curioso, ¿no?, en el caso de la obra de Riera, esta precisamente está publicada el mismo año, lo que también, ¿no?, cuando hablamos sobre todo actualmente en el contexto de catalán, ¿no?, aparecen muchísimas obras que se traducen casi simultáneamente, o que aparecen en el mercado casi simultáneamente en los dos idiomas, lo que hace también que quede un poco borrada, ¿no?, el hecho de que uno es traducción del otro, de que hay un texto primigenio y un texto traducido. Pero este es un caso, o sea, es llamativo porque no todas las traducciones de Riera son tan inmediatas. Hay otros textos en los que ella se ha autotraducido, casi hay un libro de relatos, ahora no me acuerdo exactamente del título, pero que se tradujo como 20 y pico años después. Lo tradujo ella 20 y pico años después. Y ahí también introduce muchísimos cambios, es curioso.
en este caso, ¿no? O sea, que es verdad que cuando se lanzan al mercado al mismo tiempo dos obras, tiende un poco, se tiende más a una invisibilización de la autotraducción, pero en el caso de Carme Riera nos encontramos un poco de todo, ¿no? Y sí que es verdad que generalmente, aunque los paratextos suelen enfatizar más su vertiente española o catalana en función de cuál sea la edición, es verdad que muchas veces sus textos, o sea, se indica, ¿no? que hay un original. No son necesariamente traducciones opacas. Esto varía un poco a lo largo de toda la trayectoria. No sé si te he respondido un poco a las preguntas, a las reflexiones, ¿sí? Nos da tiempo a una última pregunta que tengo aquí, que la envía Víctor Martínez Gil, que dice: muchas gracias a Esther por su magnífica conferencia. Le quería preguntar si considera que es posible que una obra autotraducida pase a formar parte del canon del sistema literario de llegada. Pienso también en Cunqueiro o en Villalonga y Subert, que ha generado tantas discusiones sobre si se escribió primero en catalán o en castellano. Sí, bueno, aquí gracias también, Víctor, por la pregunta y muy interesante, porque muchas veces también, o sea, hay aquí otra cuestión, es que los que trabajamos sobre autotraducción, hablamos mucho de autotraducción y en el campo de la literatura comparada se tiende a hablar más de reescritura y de escritura simultánea. Este es casi un debate sin fin. Yo lo que sí que veo, por ejemplo, en el caso de Riera, es que ella sí, a través de la autotraducción, ha conseguido efectivamente situarse en el canon de dos literaturas, de dos sistemas literarios. Y esto desde mi parte, sistemática, es decir, casi todas sus obras han sido autotraducidas, cosa que en otros autores no se da, o que Chaga en este caso también, ¿no? Pero también yo creo que ha conseguido esta posición biliteraria porque sus textos no solamente son reescrituras creativas, sino porque también de alguna manera se adaptan ideológicamente a la otra literatura, que es la literatura en lengua castellana. Por ejemplo, con el tipo de estrategias que he mostrado antes, en las que no se elimina necesariamente la diferencia cultural, o no siempre se elimina, pero sí se tiende a neutralizar ciertos aspectos. Y luego, claro, están otros autores donde han hecho tantas, o sea, hacen una escritura paralela, ¿no? O realizan una escritura en paralelo, y viajes de ida y de vuelta entre las versiones, que es prácticamente ya casi imposible, a no ser que se haga un estudio genético de traducción, deducir cuál es la lengua en la que empezaron a ser escritos y cuál es la lengua a la que se traducen, ¿no? Y realmente también hay mucha opacidad. Si intentas a veces preguntarles a algunos autores que se consideran bilingües y que creen en la escritura bilingüe, si intentas saber un poco más sobre su proceso de escritura, es prácticamente imposible que te puedan dar datos o que te ofrezcan material para poder determinar realmente cómo ha sido ese proceso de escritura, ¿no? Y cuál sería, dijéramos, el origen de. Pero no es imposible, o sea, yo creo que aquí Riera lo ha conseguido bastante bien. Otro caso, por ejemplo, es el de Raimóndez, que ella no tiene ningún interés en considerarse una autora biliteraria y no hace tampoco, o sea, tampoco es su prioridad, y por tanto no pone empeño en ello. No sé si respondí a la pregunta de Sí, Víctor. seguro que sí, Esther. Bueno, pues yo creo que vamos a quedarnos por aquí. Hemos cumplido nuestro tiempo, nuestro compromiso de rondar los 60 minutos. Muchísimas gracias, Esther Jimeno Ugalde, más una vez. Muchísimas gracias, María Dasca. Ha sido un placer teneros en Polibéricos. A todas las personas que aún están conectadas, las emplazamos para
La última conferencia del ciclo de este año, que será el día 28 de noviembre, tendremos a Ana Vera, que hará una conferencia, una intervención en portugués, que tiene como título Relações cinematográficas femeninas no espacio ibérico. Hasta entonces, un abrazo para todos, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. Adiós.